Buenos días, queridos hermanos. Espero que estén todos muy bien, cuidados y guardados por el Señor en este tiempo. Es un gozo poder compartir la enseñanza de la palabra de Dios una vez más a través de este medio. Agradecido al Señor por habernos provisto todo esto. Hubiese sido un poco más difícil sin todos estos medios que tenemos a nuestra disposición hoy en día. Señor, sin duda tenía previsto ya todo para este momento en la historia de la Iglesia. Así que hacemos bien en aprovecharlo en todos los sentidos que podamos aprovecharlo para extender el reino de los cielos aquí en la tierra, proclamar el Evangelio, eso es extender el reino de los cielos, aprovechar las oportunidades que Dios nos da, pero también los medios que Dios nos da para predicar su palabra. Quiero mencionar que una vez más agradecer por las oraciones, por la Iglesia, por las situaciones de los hermanos, en especial agradecer por el hecho de que hemos estado orando por Marisa, por Alberto y su familia, y ellos están mejor, aunque debemos seguir orando. No están en completa recuperación, pero van mejor. Y recordemos a Cecilia Mastrangelo, ella no está muy bien todavía, así que debemos seguir orando por ella y por su familia. Recordemos orar por toda la familia Mastrangelo, que el Señor esté obrando en favor de la vida de Cecilia, su salud y también en la vida espiritual de cada uno de ellos en este tiempo. Quiero agradecer también al ministerio de algunos hermanos que toman tiempo para cantar, que podamos contar con alabanzas, que podamos seguir nosotros mientras escuchamos, antes de escuchar la enseñanza, cada vez que predico, y agradecer a nuestra hermana Verónica Escalante por el hecho de tomar tiempo para preocuparse en buscar canciones y dirigir el grupo que canta, nuestro hermano Pablo que edita las canciones y eso lleva mucho tiempo, nuestro hermano Ezequiel González que nos ayuda los miércoles con el tiempo de alabanza y eso es muy, muy bueno, y en especial también agradecer a nuestro hermano Ezequiel y Verónica con el trabajo con los niños, un trabajo que lleva tiempo también, en las enseñanzas para ellos. También a cada uno de los maestros que se ocupa de hacer esto, Patricia, Sandra y mi esposa también ocupándose de este trabajo, así que muchas gracias a todos por los ministerios que se mantienen en la iglesia muy a pesar de que no nos estamos congregando. Muchas gracias por todo eso. Muy bien, sigamos nosotros, queridos hermanos, con el estudio de la eclesiología. Es el nombre técnico para hablar acerca de la doctrina de la iglesia. Y estamos nosotros hablando de la composición funcional de la iglesia. Eso es cómo está compuesta la iglesia para que sea funcional, o sea, útil a los propósitos de Dios. Dentro de esa composición general, nosotros hemos mencionado ya que hay dos grandes roles dentro de la iglesia. Son el liderazgo y la membresía. Estamos en el liderazgo nosotros. Ya consideraremos, Dios mediante, a partir del próximo domingo la membresía. Le toca muy de cerca a todos nosotros. Pero continuamos hablando del liderazgo, hemos hablado ya del pastor con sus funciones y sus requisitos y comenzaremos a hablar hoy acerca del diácono, el ministerio del diaconado dentro de la iglesia. Sé que no es un ministerio muy conocido o muy popular dentro de la iglesia de Cristo, pero es parte del liderazgo de la iglesia y en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 8 al 13 tenemos allí los requisitos para los diáconos. El texto dice así de esta manera, sigue justamente a los requisitos del pastor que hablamos la semana pasada y este es el único pasaje en la escritura donde se mencionan los requisitos del diácono. Dice así, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen el diaconado bien ganan para sí un grado honroso y mucha confianza que es en la fe en Cristo Jesús. Muy bien, el texto habla acerca de los requisitos, pero conviene que nosotros comencemos hablando de las funciones. Si bien no están allí en el texto, las vamos a deducir, pero hablemos y comencemos a hablar de las funciones del diácono en primer lugar. ¿De qué se ocupa un diácono en la iglesia? ¿Cuál es la tarea del diácono dentro del liderazgo de la iglesia? Bueno, muy poco dice la Escritura acerca de esto. Lo que nosotros podemos sacar de la Escritura es porque lo deducimos.
Y lo deducimos de dos lugares. En primer lugar, de su nombre. El nombre diácono es lo que nos ayuda a entender su tarea. Y es una palabra que en la cultura hebrea significa, o en el idioma original, perdón, significa servidor. Así como dulos, siervo, esta palabra diácono también refería a un servidor. Y no era una palabra propia de la iglesia, no nació con la iglesia, a eso me refiero, sino que era parte de la cultura hebrea y refería a un trabajador doméstico, que a diferencia del dulos, del siervo, el diácono, en realidad, él podía recibir una remuneración por su trabajo. Él hacía tareas domésticas dentro de la iglesia, dentro de la casa, perdón, en la cultura hebrea. Así que el hecho de que se tome esta palabra, diácono, de la cultura hebrea, para identificar el oficio dentro de la iglesia, eso significa que su tarea, la tarea que hacía el diácono, tiene mucho que ver con lo que el diácono tiene que hacer dentro de la iglesia como su oficio. La otra parte donde sacamos nosotros y deducimos nosotros la tarea del diácono es de Hechos capítulo 6. En Hechos capítulo 6 parece ser que allí se establece por primera vez la función o la tarea del diácono. El pasaje dice así, de esta manera. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bueno, ese texto, ese pasaje, queridos hermanos, registra la aparición del diaconado como un ministerio oficial dentro de la iglesia. Algunos dicen que no es oficial, no es la instalación oficial de ese ministerio, porque no se menciona justamente la palabra diácono. La única vez que aparece es en el versículo 2, cuando dicen que servían a las mesas, para servir a las mesas. Esa palabra servir, que aparece en el versículo 2, en el original es diácono, pero no aparece justamente como refiriéndose al oficio. Sin embargo, aunque no aparece el nombre diácono aquí, queridos hermanos, sí la tarea, todo el procedimiento que se hizo para poder encomendarles este ministerio nos da a entender que fue algo oficial, que se estableció de manera oficial. El hecho de que los apóstoles establecieron las pautas, la iglesia hizo una elección, participó eligiendo, los líderes impusieron las manos, eso era una costumbre en aquel tiempo de reconocer un ministerio oficialmente en nuestra iglesia. Bueno, nos hace entender todo esto, queridos hermanos, que realmente se estableció el diaconado como un oficio dentro de la iglesia, todo ese procedimiento. Así que, ¿qué funciones cumplieron esos 7 hombres, esos 7 diáconos que se pusieron en la iglesia? Bueno, ellos atendían las mesas, dice. Muy sencillo es lo que se dice allí. Sin embargo, nosotros debemos entender todo lo que eso implicaba en ese momento. Esa necesidad que se presentó. Recordemos que en Hechos capítulo 2 vinieron judíos de todas las naciones y prosélitos. Prosélito es uno que es de otra nación que se convirtió al judaísmo. Todos vinieron para celebrar el día de Pentecostés, el día en que Pedro se levanta a predicar y se convierte en 3.000 personas. Sí, comenzó allí la iglesia. Dice que todos esos se unieron a los que estaban congregados en aquel tiempo como la iglesia de Cristo. Es el comienzo. Y esos 3.000 que se convirtieron, que eran de todos judíos y eran prosélitos, no podían volver a sus hogares porque no los iban a recibir, porque se habían convertido al cristianismo. Entonces se quedaron en Jerusalén y eso presentó una necesidad para la iglesia, queridos hermanos, porque hay que atender a toda esa gente, darle un lugar donde vivir, pero además suplir sus necesidades diarias. Así que de repente la iglesia se encontró con atender algo que no estaba, para lo que no estaba preparada. Y en algún momento se presentó un problema de organización en todo eso y por eso hubo quejas. Entonces, ¿qué pensaron los apóstoles? Establecieron el ministerio del diaconado, que hay gente que se ocupe realmente de todas estas cuestiones para que ellos no tengan que desatender su ministerio de enseñanza y de oración, de atender la parte espiritual de la gente,
Entonces pusieron personas que se ocupen de los asuntos materiales de ellos, de organización. Eso implicaba organizar los grupos, toda esa cantidad de gente que se había quedado, fijarse en verdad bien quiénes eran los que estaban necesitando, pero además administrar el dinero que estaba entrando. Algunos incluso noten que habían vendido su casa y no era que vendieron la única que tenían, mayormente entendemos que eran los que tenían 2 casas, vendieron una para poder suplir estas necesidades que se presentaron. Todo eso necesitaba organización y administración. ¿Quiénes lo hicieron? Los diáconos se dedicaron a organizar todos esos asuntos allí, establecer la logística para mantener un orden, y además implicaba la preocupación por el estado de cada uno de los miembros de la iglesia. Bueno, todo eso implicaba la tarea del diácono en ese momento. Así que, queridos hermanos, a la luz de estos 2 factores, el nombre, el diácono, y además lo que se dice en Hechos capítulo 6, podemos decir que parte de la tarea del diácono es atender los asuntos edilicios del lugar donde la iglesia se congrega, eso es del edificio, mantenerlo bien, mantenerlo en orden, prepararlo bien para los cultos de la iglesia, mirar por las necesidades de la congregación, miembros que están padeciendo alguna situación extraordinaria como enfermedad, viudez, abandono, orfandad, etcétera, etcétera. Pero además el diácono se encarga de la logística de una reunión, mira que todo esté en orden y listo para el culto, oficia de ujier, puede oficiar de ujier y está atento a las necesidades que se pueden presentar en un culto. O sea, está atento a todo lo que puede pasar en un culto, algún hermano que se siente mal, el diácono enseguida está atendiendo eso. Siempre tiene que ver con el hecho de preparar el ambiente físico para que se pueda después tener una reunión donde Dios es adorado, su palabra es predicada. El ujier prepara todo el ambiente para que eso se pueda hacer de una manera que no haya interrupciones, de que realmente el culto se presente bien. Así que todo esto implica la tarea del diácono y mucho más, sin duda alguna, según las necesidades de cada lugar. El propósito de este ministerio, queridos hermanos, es proporcionar un ambiente apropiado para la predicación de la palabra y la adoración a Dios, garantizar la atención de la iglesia en situaciones especiales de los hermanos, estar atento a qué pasa con los hermanos, no en el culto sí, sino qué pasa con sus vidas, ver qué es lo que está sucediendo con ellos, administrar los recursos de la iglesia para el progreso del evangelio. Eso tiene que ver con la tesorería, la administración del dinero en la iglesia, permitir que el pastor tenga su enfoque en el ministerio de la palabra y la atención de la vida espiritual de la congregación. En realidad, el enfoque de este ministerio está justamente allí, trabajando a la par con el ministerio pastoral, es permitir que el pastor pueda cumplir con su función principal de predicar, enseñar, orar por la iglesia y estar atendiendo las necesidades espirituales de los hermanos. Y el pastor no tenga que estar ocupado serruchando un banco, pintando una pared, viendo cómo saber que hay un hombre ya, hay hombres allí ocupados de todo eso. El pastor puede dejar confiado eso ahí y ocuparse de lo que realmente se debe ocupar en su ministerio. En la iglesia ideal, queridos hermanos, este ministerio es muy importante, el ministerio del diácono. Es muy, muy importante. Y al considerar, queridos hermanos, todo lo que abarca este ministerio, nosotros comprendemos mucho mejor las palabras del apóstol Pablo en el versículo 13. Noten todo lo que implica la tarea del diácono, realmente. Pablo dice así en el versículo 13, porque los que ejercen el diaconado bien, dice, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza que es en la fe en Cristo Jesús. Por todo lo que esto implica, queridos hermanos. Por eso digo que este ministerio es poco valorado y además poco conocido en las iglesias. También pienso que es un ministerio poco desarrollado por el hecho de no entender todo lo que implica su tarea. Y también poco valorado porque se requiere además, queridos hermanos, un espíritu de humildad, porque mucho del trabajo del diácono es hecho en silencio, o es hecho cuando no está la gente. Su trabajo no es mayormente en la plataforma, al frente de toda la congregación. Eso es justamente antes de que todo suceda. Cuando llega la gente a un lugar de reunión, mayormente no considera que alguien ya limpió, ordenó, preparó todo para que el culto se realice en un ambiente apropiado. La gente viene, se sienta y está prestando atención a la adoración y a la predicación. Pero pocos consideran en verdad que ya alguien estuvo haciendo todo para que realmente pueda haber un ambiente cómodo, en invierno prender las estufas, en verano procurar que el ambiente esté refrigerado de alguna manera para tener un culto en un ambiente apropiado, sin interrupciones. Siempre hay alguien que se ocupa de eso. En una iglesia ideal se ocupa el diácono de eso. Es el que debe hacer todas esas tareas
esa función es la del diácono, además de todo lo demás, atender las necesidades de algunos hermanos que están padeciendo alguna situación crítica y estar atento a ayudarlos de parte de la iglesia si realmente así se hace necesario. Bueno, así que en una iglesia ideal este ministerio es de suma importancia, queridos hermanos, es de suma importancia. Ahora, cuando entendemos la importancia de este ministerio, entonces comprendemos el porqué de los requisitos. Algunos pensarán, bueno, no hace falta ser alguien espiritual para pintar una pared, para administrar el dinero. Bueno, la Biblia justamente nos muestra algo muy, muy diferente, queridos hermanos. Justamente se pone requisitos y vamos a ver que los requisitos son muy similares a los que se pidió del anciano, del pastor en la iglesia. Por eso veamos en segundo lugar los requisitos aquí. Hay requisitos, queridos hermanos, hay un requisito general y eso es en el versículo 10. El verso 10 dice así de esta manera: y estos, hablando de los diáconos, también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Así que hay un requisito general que abarca toda su vida. En toda su vida él debe ser irreprensible. Es la misma palabra que se usó para el pastor que vimos la semana pasada. O sea, alguien que no tiene cuentas pendientes y alguien que no tiene nada que pueda ser usado en su pasado en contra de él y que se diga con verdad. También hay requisitos de carácter, como también hubo requisitos de carácter para el pastor. Debe ser alguien respetuoso. La palabra honesto que se usa allí en el versículo 8, los diáconos asimismo deben ser honestos. Es la misma palabra que se usó en el versículo 4 para hablar de cómo los hijos del pastor deben sujetarse a él en su casa, con reverencia, con respeto es la idea. Así que debe ser alguien respetuoso, debe ser una persona respetuosa para con los demás. O sea que no califica para este ministerio un hermano de malas maneras, de malos modos o de malos tratos. Es necesario que alguien maduro en los modos, y en la buena educación para el ministerio del diaconado. Alguien educado, sería la palabra o la idea que nosotros usamos aquí. También en cuanto a los requisitos de carácter, tiene que ser alguien íntegro, o sea, sin doblez es lo que se utiliza allí. Los diáconos en sí mismos deben ser honestos, sin doblez, dice el texto allí. Literalmente es sin doble discurso. No es que hable una cosa cuando está con los hermanos en la iglesia y otra cosa cuando está en su casa. Una persona que hace eso no califica para el diaconado. Tiene que ser alguien íntegro, alguien que dice lo mismo justamente, no importa el lugar donde esté. No tiene doble discurso, es la idea. La otra palabra que se utiliza para hablar acerca de su carácter tiene que ver con no dado al mucho vino, aquí esa frase. Y habla de alguien controlado, alguien que se puede controlar a sí mismo, alguien que tiene dominio propio, es la idea de esa palabra allí. Y es la misma idea que en el caso anterior, cuando se habló acerca del pastor, que no debe ser no dado al vino. Y se enfoca justamente siempre que aparece esta característica en estas virtudes en el Nuevo Testamento, se están enfocando, queridos hermanos, en el dominio propio. Alguien que puede controlar sus deseos y sus gustos, de la misma manera que como hace el pastor. Algunos me causa gracia que algunos hacen una diferencia aquí y un énfasis, mejor dicho, en el hecho de que el pastor dice no dado al vino y aquí dice no dado al mucho vino, como diciendo un poquito se le permite. Me causa gracia porque no está allí el énfasis de esto, queridos hermanos, sencillamente apunta a lo mismo que al pastor. Alguien controlado, alguien dominado en sus deseos. Así que para el ministerio de diaconado también necesitamos una persona que tenga dominio propio. Y también, queridos hermanos, se habla acerca de motivaciones puras. Debe ser alguien que tiene motivaciones puras. Dice el texto que no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Indica una ganancia deshonesta indica algo indecente, miserable y sucio. El enfoque otra vez está aquí en sus motivaciones. ¿Por qué decimos sus motivaciones? Bueno, porque alguien que es capaz, queridos hermanos, de llegar a la deshonestidad para tener ganancias, significa que su motivo no es el amor para las personas, sino el amor al dinero y no el servicio a los demás. Por eso es que sus motivaciones no son puras, sino quiere sacar algo, quiere sacar una tajada de todo lo que hace. Por eso, queridos hermanos, que para servir en la iglesia es necesario que alguien cuya motivación sea el servicio a los demás y no la ganancia personal. Y esto no solo del dinero, queridos hermanos,
sino también del hecho de que hay personas en la iglesia, hay creyentes en la iglesia, que a veces quieren usar un lugar de servicio como una vitrina para exhibirse a sí mismos. Bueno, esa persona no tiene motivos puros y no califica para poder tener algún ministerio dentro de la iglesia. ¿Cómo sabemos eso a veces? Bueno, porque está más interesado que le den un lugar en la iglesia que ocuparse de la iglesia. ¿Cuándo sabemos que alguien puede ser calificado para algún ministerio dentro de la iglesia? Porque lo vemos preocupado por los demás miembros de la iglesia sin tener ningún cargo, ningún ministerio. Pero lo vemos igual ocupado, interesado por la iglesia. Cuando vemos a alguien que no se interesa por la iglesia, no se interesa por las reuniones, pero quiere tener un lugar de ministerio, nosotros sabemos que sus motivaciones no son puras. Solamente quiere un lugar donde sea una vitrina para exhibirse. Entonces debemos tener cuidado con ese tipo de personas. Y también en cuanto a sus características, en cuanto a su carácter, se dice que debe ser alguien coherente. El texto dice que debe guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Bueno, el misterio de la fe se refiere al Evangelio. Y cuando dice que debe guardarlo con limpia conciencia, significa que debe tener una vida que sea coherente con la fe que profesa. Y eso es muy semejante a lo que se dijo del pastor la semana pasada, que se dijo que debe tener buen testimonio de los de afuera también. Bueno, esto es lo mismo. El hecho de tener una vida coherente con la fe que uno profesa es justamente tener buen testimonio con los de afuera. Así que también se requiere de esto, de un testimonio de vida coherente con la fe que la persona profesa. Ahora hay requisitos, aparte de los requisitos de carácter, hay requisitos de vida familiar para los diáconos. Versículo 12 dice así: los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Son los requisitos de vida familiar. Donde notamos allí nosotros, queridos hermanos, se habrá dado cuenta que es lo mismo que se pidió del pastor, el mismo requisito. En primer lugar, alguien dedicado a su esposo, marido de una sola mujer, es abocado a una sola mujer, dedicado a su esposa, a cultivar la relación con su esposa, a tener una relación sana con su esposa. Así que alguien dedicado a su esposa, pero también respetado por sus hijos. Dice que gobierne bien sus hijos y su casa, significa eso, respetado por su familia. Lo mismo que hablamos la semana pasada acerca del pastor. Así que notamos, queridos hermanos, cuán importante es la vida familiar para poder ejercer un ministerio dentro de la iglesia. Algunos dicen, queridos hermanos, que en realidad, a la luz de esto que se dice aquí acerca de su esposa y de sus hijos, que en realidad no se requiere del diácono no se dice que el diácono forma parte del gobierno de la iglesia, porque del pastor se dice que debe gobernar su casa, porque que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios? Pero acá no se hace esa aclaración. El diácono debe gobernar bien su casa y sus hijos, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo no va a gobernar la iglesia de Dios? Dice que como no se hace esa aclaración, entonces no forma parte del gobierno de la iglesia. Bueno, el hecho de que se exija, queridos hermanos, de que tiene que gobernar bien sus hijos y su casa, ya da a entender que es necesario ese requisito, porque va a gobernar la iglesia. Así que sí gobierna, queridos hermanos, el diácono junto con el pastor, la iglesia. Es parte del liderazgo de la iglesia. Nosotros no debemos ser descuidados en este aspecto, queridos hermanos. Un descuido en la vida matrimonial, un descuido en la crianza de los hijos puede privarnos de servir al Señor en su iglesia. Los requisitos de vida familiar son absolutamente importantes en todo ministerio dentro de la iglesia. No solo, queridos hermanos, ahora vamos a ver en algunas reflexiones finales en un momento, vamos a ver que de todos los ministerios en la iglesia, sin importar si son pastor y diácono, de todos realmente debemos exigir esto, una vida familiar ejemplar para los ministerios en la iglesia. Bueno, luego de haber hablado, queridos hermanos, de las funciones y luego de haber hablado de los requisitos del diácono, que son muy semejantes a los del pastor, yo dejé para en tercer lugar el versículo 11. Dejé en tercer lugar para el versículo 11 porque es el que se ha prestado para algún pequeño debate cuando abordamos el tema del diaconado. El versículo 11 dice así, de esta manera. Dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Cuál es el debate que se ha presentado acerca de este versículo? Bueno, el debate que se ha presentado es
el hecho de a quién se está refiriendo cuando habla de las mujeres. ¿A quién se está refiriendo cuando se habla de las mujeres? Algunos indican que se refiere a mujeres candidatas al oficio del diaconado, como que hay hombres diáconos y mujeres diaconisas, con el oficio dentro de la iglesia. ¿Qué utilizan para justamente referirse a señalar a que se refiere al oficio de diácono dentro de la iglesia como una mujer ejerciendo ese oficio? Bueno, lo que utilizan justamente la palabra asimismo con la que comienza el versículo. Dice el versículo 11, las mujeres asimismo, o sea, de la misma manera. Y ellos deducen de la misma manera que es de la misma manera que los diáconos que tienen ese oficio tienen estas características, de la misma manera las mujeres que tienen el oficio de diácono deben tener estas características. Esa es la lectura que le dan a ese texto y por eso llegan a esa conclusión de que se refiere a las mujeres diáconos. Y la otra razón por la cual piensan que se refieren a un oficio dentro de la iglesia, al hablar de las mujeres allí, es por lo que dice Romanos 16, 1 y 2. El texto dice así: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Bueno, es la única vez en todo el Nuevo Testamento que se menciona a una mujer como diaconisa en la iglesia en Cencrea. Bueno, ¿cuál es el problema de esta interpretación? En primer lugar, que Pablo ya mencionó que no le es dado a la mujer tener un rol de liderazgo en la iglesia. Entonces, entraríamos allí, teniendo en cuenta esto, entraríamos allí, queridos hermanos, que en verdad entraríamos en un problema de contradicción del apóstol Pablo, habiendo dicho ya en capítulo 2 que no le es dado a la mujer ejercer liderazgo dentro de la iglesia, enseñar y ejercer liderazgo dentro de la iglesia como un pastor, como liderazgo de la iglesia, y en este caso sería también diácono, entraríamos en una contradicción allí. Así que entramos en un problema ya serio y tiene que ver con un principio que Pablo citó establecido ya desde la creación. Así que ya tenemos allí un primer problema nosotros. Y en segundo lugar, queridos hermanos, la palabra diaconisa en Romanos capítulo 16, versículo 1 y 2, pudo bien haber sido traducida como servidora. El mayor problema que presenta este texto acá es porque en Romanos 16 la palabra diaconisa o diácono se tradujo diaconisa en castellano. Pero también bien pudo haber sido traducida como servidora o sierva o colaboradora. Y si se hubiese traducido así, no tendríamos tanto problema con ese versículo. ¿Por qué digo esto? Porque, queridos hermanos, la palabra diácono en el idioma original aparece 29 veces en la Escritura, en el Nuevo Testamento, 29 veces. Y solamente en 2 pasajes, eso es Timoteo, que estamos considerando ahora, capítulo 3, y en Filipenses capítulo 1, cuando Pablo saluda a la iglesia en Filipos, saluda a los creyentes, a los santos, con sus obispos y diáconos. Y ahí se menciona el diácono como oficio dentro de la iglesia. Solo en esos 2 pasajes la palabra diácono aparece como un oficio de la iglesia. Los demás usos de la palabra diácono no aparece referida al oficio, sino justamente a un servicio que se hacía a una persona en una casa, en una tarea doméstica. Así que, ¿qué nos ayuda a saber que realmente esa palabra no tuvo que haber sido traducida allí en Romanos 16, 1 y 2 como diaconisa, como un oficio, sino como una colaboradora, una servidora, lo cual también es muy valioso dentro de la Iglesia de Cristo, como Pablo lo señala ahí. Dice que la atiendan y le concedan todo como es digno de los santos, como alguien que ha colaborado en la obra de Dios, lo cual no le quita mérito el hecho de que no tenga un oficio dentro de la iglesia. Así que, queridos hermanos, entiendo en verdad que la palabra, ¿qué nos hace entender? Perdón, ahí estamos el punto. ¿Qué nos hace entender a nosotros que en realidad la palabra no se refiere al oficio allí? El contexto. Siempre que una palabra es utilizada, queridos hermanos, en la Escritura,
de dos maneras, es la misma palabra pero se utiliza de dos maneras. El contexto es lo que a nosotros nos ayuda a entender que en un lugar se usa de una forma y en otro lugar se utiliza de otra. Por ejemplo, la palabra anciano siempre es la misma, refiriéndose a un hombre de edad, pero a veces se refiere a un hombre de edad y otras veces se refiere a un oficio en la iglesia, el anciano, el pastor dentro de la iglesia. ¿Qué nos ayuda a entender la diferencia? El contexto. Y el contexto de Romanos 16, 1 y 2 no está hablando acerca de los oficios dentro de la iglesia y no está hablando Pablo acerca de los lugares de ministerio dentro de la iglesia. Simplemente da gracias y menciona algo como sigue después la lista, la mención de un montón de personas que colaboraban en el servicio con él. Así que, queridos hermanos, creo en realidad que no se está refiriendo a un oficio dado a las mujeres en ese texto, en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 11, cuando dice, asimismo, las mujeres asimismo, no se refiere justamente al oficio de diácono. Creo que en verdad hace alusión a las esposas de los diáconos y también a las esposas de los pastores. A las dos se está refiriendo. De cómo deben ser las esposas de los diáconos y cómo deben ser las esposas de los pastores. Y permítanme, queridos hermanos, dar algunas razones. Notemos cómo Pablo da cosas por sentado en cuanto a los diáconos y los pastores, cómo relaciona los dos ministerios y hace que cosas similares se den por sentado mientras él está escribiendo, mientras él está hablando, mostrando la relación entre ambos ministerios. Por ejemplo, el asimismo del versículo 8. En el versículo 8, Pablo dijo así, los diáconos asimismo, ¿sí? No deben ser honestos, sin doblez, y empieza a dar los requisitos. Esa palabra asimismo está haciendo una conexión con lo que dijo anteriormente. Anteriormente habló de los requisitos del pastor. Entonces él dice así, los diáconos asimismo, o sea, de la misma manera que los pastores. ¿Qué cosa que con los pastores? Bueno, de la misma manera que hay requisitos para los pastores, de la misma manera hay requisitos para los diáconos. Ahí hace una conexión entre lo anterior y lo que está diciendo ahora. Y en el versículo 10 también hay una conexión entre lo que pasó, lo que dijo antes y lo que está diciendo ahora. Versículo 10 dice así, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y estos, ¿a quién se refiere estos? A los diáconos. Y la palabra también significa que hay otros allá. ¿Y quiénes son esos otros? Bueno, esos otros son los pastores. Se entiende en realidad aquí algo que no dijo anteriormente acerca de los pastores. ¿Qué fue lo que no dijo anteriormente acerca de los pastores? Que ellos deben ser sometidos a prueba. Eso no se mencionó antes, pero se hace entender acá, cuando Pablo dice que los diáconos deben ser sometidos a prueba primero para después ser confirmados en el ministerio del diaconado. Pero eso no se dijo antes, pero aquí sí se hace entender. Y estos también, igual a quién, a los otros, a los pastores que deben ser sometidos a prueba. Así que Pablo da cosas por sentado, pero las aclara cuando está hablando acerca de los diáconos. Así que aquí entendemos algo, entre paréntesis, que antes de que alguien sea confirmado en el ministerio de pastor o de diácono, tiene que ser sometido a prueba. Tiene que tener un tiempo de prueba. En nuestro caso, en la UCB, 2 años de prueba es lo que se pone en un ministerio pastoral. Y algunos ancianos que son nombrados en las iglesias también tienen un tiempo de prueba. Están a prueba por un tiempo, 2 años generalmente, y luego es confirmado o no en ese ministerio. Así que Pablo está utilizando algunas palabras que conectan y nos hacen entender cosas que no se dijeron antes, pero que se dicen ahora. Bajo esa misma línea de pensamiento, entonces viene el versículo 11. Entonces, dice, las mujeres asimismo. También puede estar uniendo, queridos hermanos, los dos oficios y está refiriéndose a la esposa del pastor y a la esposa del diácono. Las mujeres asimismo. ¿Las mujeres de quién? Bueno, la mujer del diácono y la mujer del pastor. Ellas deben ser de determinada manera. Ahora, queridos hermanos, esto tiene cierta lógica porque ¿no les parece en realidad una omisión importante que hubo en el caso de los requisitos del pastor? Que se habló acerca de cómo deben ser los hijos, cómo debe ser la casa del pastor, pero no se hizo ninguna mención de la esposa, de cómo debe ser la esposa del pastor, algo sumamente importante. Bueno, aquí lo abarca Pablo.
En este versículo Pablo habla acerca de cómo deben ser la esposa del pastor y la esposa del diácono. Por eso es que ese asimismo está conectando los dos oficios, el oficio de pastor, de anciano, y el oficio del diácono. Y dice que las mujeres de ellos deben ser de determinada manera. Y lo que está diciendo aquí justamente es qué se espera de las esposas de los líderes. Aunque ellas no comparten, como dijimos la semana pasada, no comparten el liderazgo de ellos, no tienen la función que ellos tienen, no tienen la autoridad que ellos tienen en la iglesia. Sin embargo, se espera de ellas algo, un cierto comportamiento. Así como se espera que los hijos del pastor, como resultado de su liderazgo, tengan cierto comportamiento, así también se espera que las esposas del pastor y del diácono, como resultado de su liderazgo, de su relación con ellas, de cómo lideran su relación con ellas, cómo se relacionan con ellas, también se espera que sean de determinada manera. Esto nos da un indicio, queridos hermanos, a tener en cuenta que no solamente se presta atención a las cualidades del pastor, a su vida personal, su liderazgo, sino también cómo son sus esposas y sus hijos. Y dice que las mujeres de los dos, de ambos, pastor y diácono, deben ser respetuosas porque la palabra honesta que se utiliza allí en versículo 11, las mujeres asimismo deben ser honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. La palabra honestas es la misma que se utilizó para los hijos del pastor y es la misma que se utilizó hace un momento en el versículo 8 para hablar del diácono, que sea honesto, que sea respetuosa, una mujer respetuosa, que sean controladas en su hablar, no calumniadoras. La palabra en el original es no diablo, porque el diablo fue conocido por ser murmurador en el cielo, por eso cayó, además de su arrogancia. No chismosa es la idea de la palabra allí. Debe ser también prudente, sobria, de una mente sana, que piensa con madurez. Eso se refiere a la palabra sobrio, que fue lo mismo que se habló acerca del pastor, y que sean fieles en todo, o sea, personas confiables, personas confiables. Ahora, queridos hermanos, si bien, como ya dijimos la semana pasada, la esposa del líder no comparte el liderazgo, no es su trabajo, se espera, como evidencia de un buen liderazgo en el hogar, que la esposa tenga cierta conducta y carácter. Cuán importante, queridos hermanos, es para el ministerio de un líder en la iglesia el apoyo y la vida espiritual de su esposa, El liderazgo de un hombre no solo se deja ver en la crianza de sus hijos, sino también en lo que genera en su esposa. Si la esposa no se siente motivada a elevar su estándar de vida debido a la función de su esposo, es algo no está funcionando bien allí y es necesario tener cuidado en colocar a tal hombre en el ministerio. Muy bien, a la luz de todo esto, queridos hermanos, de todo lo que hemos dicho acerca del pastor, el diácono, sus funciones, sus requisitos, sus familias, sus esposas, bueno, hagamos algunas reflexiones finales. Y hablemos en primer lugar de lo importante de una vida espiritual madura para el servicio cristiano, y que esa madurez se vea reflejada en el hogar, en la vida cívica y en el carácter. Nosotros evaluamos a veces, o estamos acostumbrados a evaluar la madurez de una persona por su conocimiento, por sus dones, y en el caso del liderazgo de la iglesia, a veces por simplemente el carisma en el púlpito, la forma de hablar. Tenemos otras medidas para la vida espiritual, o el ejercicio de los dones. La Biblia pone la madurez espiritual en otro nivel, en otra esfera, y tiene que ver con cómo es su vida en el hogar, cómo es su vida cívica y cómo es su carácter. Y la importancia, queridos hermanos, de este tipo de madurez, reflejada en todos estos aspectos. Cuán importante es en una iglesia que se haga énfasis en la vida familiar, queridos hermanos, en las responsabilidades de los cónyuges, en la crianza de los hijos, en la necesidad de que todo hombre sea pastor de su propia familia, Queridos hermanos, en la iglesia, más que graduados de Instituto Bíblico, necesitamos nosotros hombres y mujeres de hogares bíblicamente sanos. Eso es lo que más necesitamos en la iglesia. Por eso hay un énfasis en nuestra iglesia con el tema de la vida familiar. Y ustedes ya lo saben muy bien. El liderazgo marca una línea a seguir. Queridos hermanos. Esta declaración comprende 3 aspectos. En primer lugar, la importancia de liberar siempre hacia arriba a la hora de escoger
y ordenar líderes dentro de la iglesia, ya que el liderazgo es lo que marca la línea a seguir. O sea, la iglesia va a seguir siempre el liderazgo, siempre va a ser así. Las ovejas siguen al pastor. Esto es un principio establecido allí en Juan capítulo 10, y es el liderazgo el que marca el camino en que la iglesia va a seguir. Por eso la importancia de nivelar hacia arriba a la hora de escoger y ordenar líderes. Este es el principio que Cristo estableció justamente en los evangelios. Él dijo que el siervo no es mayor que su Señor y el enviado no es mayor que el que le envió. La iglesia no irá más lejos de lo que sus líderes van. No subirá más allá del nivel que sus líderes plantean en sus propias vidas, con sus propios ejemplos. Por eso, queridos hermanos, nosotros debemos siempre nivelar para arriba a la hora de escoger un liderazgo. Es muy importante apuntar a los estándares bíblicos en el liderazgo, así tendremos una iglesia bíblica. Y esto lo digo no solo por mí, en mi caso, sino por los líderes que vamos a escoger en un futuro cercano o lejano en nuestra iglesia para conformar el liderazgo de la iglesia. Y no solamente eso, sino en todos los demás ministerios que nosotros pensemos en la iglesia, siempre debemos nivelar para arriba, porque el grupo nunca irá, queridos hermanos, más allá de lo que el líder va. Pero si pasa así, queridos hermanos, cuando miembros de la iglesia superan el nivel que lleva el liderazgo, mayormente lo que pasa, buscan otro liderazgo para seguir. Un liderazgo que vaya más allá de ellos, a quien puedan seguir. A veces pasa así, a veces pasa de esa manera. También digamos, queridos hermanos, que cuando hablamos del hecho de que el liderazgo marca la línea a seguir, eso implica que los demás ministerios también deben ajustarse a ese nivel de exigencia. Recordemos que las exigencias para los líderes no son sino evidencia de la madurez espiritual, evidencia, queridos hermanos, de una madurez espiritual. Y se debe esperar lo mismo de quienes aspiran a los demás ministerios de la iglesia. El hecho de que el liderazgo marque la línea a seguir no solo marca la línea respecto a la vida espiritual y madurez de la iglesia, sino también marca la línea de los demás ministerios en la iglesia. Algunos pueden pensar, bueno, eso es solo para el pastor y para el diácono, todas esas exigencias de esa vida espiritual. Bueno, queridos hermanos, es para todos los miembros. Ya hablamos la semana pasada de cuando vimos todo esto en panorama, nos damos cuenta que es lo que la Biblia exige para todos los miembros. Nosotros debemos aspirar lo mismo para todos los ministerios en la iglesia. Esto se exige del diácono y del pastor porque justamente son los que modelan delante de la iglesia lo que debe ser una vida espiritual madura y crecida. Y en cuanto a los demás ministerios también debemos pensar lo mismo. Creo que hay un gran error a veces, que se da a veces respecto a tener cuidado con los ministerios que consideramos más elevados en la iglesia, pero somos descuidados con los demás, maestros de escuela dominical, líderes de jóvenes, líderes en la reunión de damas o en cualquier otro ministerio. Pensamos que eso es menos y entonces allí nosotros nos aflojamos con los requisitos. Bueno, no debe ser así. No debe ser así. El pastor y el diácono marcan la línea y eso significa que los demás ministerios también van por ese mismo carril, deben ir por ese mismo carril. El liderazgo marca la línea a seguir y eso implica también que los líderes deben tener presente que detrás de ellos hay toda una congregación mirándolos y siguiéndolos. Y eso es el peso que recae sobre los que estamos liderando, queridos hermanos. Saber que hay gente que nos está mirando y nos está siguiendo. No hacemos las cosas para cuidarnos del qué dirán, pero nosotros debemos tener presente que lo que hacemos puede ser de crecimiento o de tropiezo en la vida de los demás. Todos aquellos que estamos en liderazgo debemos tener en cuenta eso, nos cuidamos, hay un cuidado particular para no ser tropiezo en la vida de los demás. Esto no es falsedad, esto no es ser hipócrita, esto es tener en cuenta la vida de los demás. Es cuidarnos no solo por la gloria de Dios, cuidarnos no solo por el ministerio, sino cuidarnos por el hecho de ser un buen ejemplo para con los demás, para no ser tropiezo en sus vidas. Esto coloca un gran peso sobre las personas en liderazgo. Así que en el liderazgo estamos condicionados, en verdad. Estamos condicionados porque siempre estamos siendo observados y cuidamos no solo lo que hacemos estando en la iglesia, sino también lo que hacemos estando en las demás esferas de la vida. Eso es un fuerte llamado para en mi vida en particular, de tener cuidado cómo
uno se conduce, especialmente hoy en las redes sociales, lo que uno publica, lo que uno comenta, con quién comenta, todo eso los demás miembros de la iglesia lo están viendo. Y debemos tener cuidado, mucho cuidado. Lo mismo digo, no solo para el liderazgo en la iglesia, sino también los demás ministerios, los maestros de escuela dominical de nuestra iglesia, los líderes de nuestra iglesia, los hombres que están liderando, ya sea en la tesorería, ya sea en el consejo del grupo de líderes, de hombres que tenemos ahora. Nosotros nos cuidamos lo que nosotros publicamos y decimos. ¿Por qué? Porque los demás miembros nos están mirando. Aunque no tenemos todavía un liderazgo oficial, de todas maneras es un liderazgo igual en la práctica. Y nos cuidamos en todo lo que hacemos, lo que miramos, lo que decimos, porque todo eso influye en la vida de los demás. Marca la línea. Eso es lo que estamos mostrando, que marca la línea que los demás deben seguir. Por eso es muy importante todo esto a la hora de pensar en el liderazgo. Y queridos hermanos, en último lugar, esta clase de líderes toma mucho tiempo formarlos. Esta clase de líderes que la Biblia establece toma mucho tiempo formarlos. Esto no se forma en 3 o 4 años de instituto bíblico o de un seminario. Esto es una vida que se va formando. Y ustedes, padres, tienen mucho que hacer en sus familias. Ustedes, papás, tienen mucho que hacer en sus familias. Que nuestra iglesia en el futuro cercano y lejano tenga líderes dependerá mucho del trabajo en casa que están haciendo ahora ustedes, papás. Que los niños que tenemos en nuestra casa, que están en sus casas ahora y son parte de nuestra iglesia, el hecho de que ellos lleguen a ser líderes en nuestra iglesia dependerá mucho del trabajo de ustedes, papás, de prepararlos como líderes, como aquellos hombres que en verdad podrán modelar en sus vidas todas estas cualidades que nosotros hemos visto. Dependerá del trabajo de ustedes en casa. Formar líderes toma mucho tiempo, no nacen de la noche a la mañana. Por eso, no nos debemos apresurar. Y debemos, además de no apresurarnos, abocarnos a preparar a los jóvenes para el futuro. Y ayudarlos a ser pacientes, a saber que deben prepararse para el futuro, para el liderazgo. Especialmente aquellos que muestran interés por el liderazgo. Bueno, entonces prepárate. Una de las cuestiones de las pautas que se establecen aquí es que prueban, queridos hermanos, cuál es la verdadera motivación de aquellos que aspiran al ministerio. Bueno, realmente tienes un verdadero interés. Si uno tiene un verdadero interés en el servicio y en el ministerio, ¿qué hará uno? Ajustará su vida a todo esto porque ama servir a Dios. Queridos hermanos, nuestra iglesia debe tener un liderazgo bíblico. Estas son las pautas. Cuando nosotros tengamos que elegir, ustedes deban votar, deban opinar sobre los futuros líderes en nuestra iglesia, estas deben ser las pautas a seguir. Así que hay una gran responsabilidad sobre la membresía, de las cuales empezaremos a hablar la semana que viene, Dios mediante. Señor, les bendiga, guarden todo esto en sus corazones, especialmente tenganlo presente como los fundamentos sólidos de una iglesia sana, una iglesia bíblica. Señor, les bendiga.